En septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra un lunes por la mañana. Para el viernes, 10 billones de dólares de riqueza en todo el mundo se habían esfumado. Los fondos de pensiones colapsaron. Los mercados hipotecarios se congelaron. Los bancos dejaron de prestarse entre sí de la noche a la mañana. En una sala de operaciones en el Midtown de Manhattan, un gestor de fondos de cobertura llamado John Paulson contemplaba unos beneficios de 15,000 millones de dólares. No a pesar del crack, sino gracias a él. Los instrumentos que utilizó no aparecían en la televisión financiera habitual. La mayoría de los inversores particulares nunca han oído hablar de ello, si siguen sin hacerlo hoy en día. Esta es la sabiduría convencional. Cuando la economía se hunde, proteges tu capital. Te pasas al efectivo. Te pasas al oro. Esperas y sobrevives. Precisamente este pensamiento es la razón por la que los inversores corrientes pierden por partida doble, una vez en el crack y otra en la recuperación, cuando vuelven a entrar demasiado tarde. Los cracks no destruyen la riqueza, la transfieren siempre a través de los mismos 5 canales. Uno de estos 5 activos subió un 57% en un solo periodo de 6 semanas en 2020. Ni un solo asesor financiero convencional mencionó esto a sus clientes particulares. Ni una sola vez. Clase de activo 1. Bonos del Estado a largo plazo. La mayoría de la gente trata los bonos como trata las citas al dentista. Saben que probablemente deberían tener algunos. No los entienden del todo y preferirían no pensar en ellos. Se trata de un malentendido catastrófico de lo que realmente hacen los bonos a largo plazo durante un colapso económico. Este es el mecanismo, y es preciso. Cuando una economía empieza a deteriorarse, los bancos centrales entran en pánico, recortan los tipos de interés drásticamente, lo hacen rápido y lo hacen con dureza. En 2008, la Reserva Federal recortó los tipos del 5,25% a prácticamente cero en 14 meses. En marzo de 2020, los recortaron 150 puntos básicos en una sola reunión de emergencia de fin de semana. Cuando los tipos de interés bajan, los bonos existentes que pagan tipos fijos más altos se vuelven extraordinariamente valiosos. Las matemáticas son implacables. Un bono del Tesoro a 20 años que paga un 4% de interés anual cuando los bonos recién emitidos solo rinden un 1%, vale ahora dramáticamente más de lo que pagó por él. No por un margen pequeño, sino por uno grande. Mientras que el EUS y P500 cayó un 38% en 2008. LTIF, iShares 20-Year Treasury Bond, ticker TLT, subió un 33,8%. No se limitó a mantenerse estable. Subió. En medio de la peor crisis financiera desde 1929, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo ofrecieron rentabilidad mientras los inversores en acciones veían cómo sus carteras se desangraban. Retrocedamos más. Durante la Gran Depresión, entre 1929 y 1932, cuando el mercado de valores perdió el 89% de su valor, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo obtuvieron ganancias positivas en todos y cada uno de los años. Fueron 4 años consecutivos de desintegración económica en los que los bonos subieron todo el tiempo. El mecanismo no es complicado una vez que se ve. La deflación es el verdadero temor en un crack auténtico. Cuando el crédito se contrae, los precios tienden a bajar en lugar de subir. Cuando los precios caen, los flujos de caja de los valores de renta fija se vuelven relativamente más valiosos porque su dólar comprará mañana más que hoy. El capital huye del riesgo de las acciones y se refugia en los bonos del Estado, lo que impulsa los precios de los bonos al alza con una velocidad extraordinaria. El crack del COVID de 2020 fue la demostración moderna más clara. En las semanas previas al mínimo de marzo, el TLT subió aproximadamente un 25% en menos de 6 semanas, mientras que los mercados bursátiles caían un 34%.
Cualquiera que entendiera esta correlación inversa no solo tenía una cobertura durante la fase más aguda del crack, sino un instrumento real generador de rentabilidad. La razón por la que esto nunca se les contó a la mayoría de los inversores particulares es estructural. Los asesores de renta fija gestionan los bonos de forma que no se benefician de la volatilidad. La mayoría de los medios financieros informan sobre acciones. Los bonos son aburridos, dicen, hasta que son el único instrumento de su cartera que aparece en verde mientras todo lo demás sangra. La ventana es siempre la misma. Se abre cuando el miedo a la deflación sustituye al miedo a la inflación en la narrativa del mercado, normalmente cuando los mercados de crédito empiezan a flaquear por primera vez. Se cierra cuando la intervención de los bancos centrales desencadena expectativas de inflación. Los inversores que entienden cuándo se abre esta ventana son los que están sentados sobre beneficios, mientras los inversores particulares aún permanecen en la fase de negación. Clase de activo 2. Volatilidad. Esta es la que la mayoría de la gente realmente nunca ha considerado como una clase de activo. También es el instrumento más explosivo disponible durante un colapso económico. El VIX es el índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange. En términos sencillos, mide cuánto miedo hay en el mercado de opciones del S&P 500. Cuando los mercados están tranquilos, el VIX se sitúa entre 12 y 15. Cuando los mercados están bajo tensión, sube. Durante un crack real, hace algo que parece casi imposible. En febrero de 2020, el VIX estaba en torno a 14. Tranquilo y complaciente, el mercado se encontraba en máximos históricos. Para el 18 de marzo de 2020, el VIX alcanzó los 85,47. Eso es un aumento del 507% en 6 semanas. En octubre de 2008, el VIX alcanzó los 89,53, partiendo de unos 20 a principios de año. Un aumento del 347%. Estos no son movimientos modestos. Son cambios sísmicos y a diferencia de la mayoría de los activos, la volatilidad no solo se mueve, explota. Las ganancias son asimétricas de una manera que casi ningún otro instrumento puede igualar. He aquí lo que la mayoría de la gente no sabe. Se puede poseer volatilidad, no solo como concepto, sino como un instrumento financiero real. Desde 2009, existen productos cotizados vinculados a los futuros del VIX. El iPad S&P 500 VIX Short Term Futures ETN, ticker VXX, ofrece una exposición directa a los futuros del VIX a corto plazo. El ProShares Ultra PUS Short Term Futures ETF VXY ofrece aproximadamente 1,5 veces la rentabilidad diaria de estos futuros. Durante el crack del COVID, estos instrumentos generaron rentabilidades que suenan inventadas hasta que se ven los gráficos. La razón por la que este conocimiento nunca llega a los inversores particulares es deliberada. Los productos de volatilidad pierden valor en mercados tranquilos, una característica estructural denominada erosión por contango. Los asesores que los recomiendan a inversores pasivos se arriesgan a quejas de los clientes cuando los instrumentos se erosionan lentamente en periodos de baja volatilidad. Por lo tanto, la posición por defecto del sector es simple, no los menciones. Pero ese no es el enfoque de los operadores institucionales ni de los fondos de cobertura que gestionan miles de millones en carteras de acciones. Todo gestor de cartera serio utiliza alguna forma de protección contra la volatilidad. La legendaria operación de John Paulson en 2008 fue, en esencia, una apuesta que la volatilidad en el mercado hipotecario explotaría. Compró swaps de incumplimiento crediticio, Credit Default Swaps, una forma de seguro contra el impago de bonos, en un momento en que el mercado descontaba una volatilidad cercana a cero. Cuando el equivalente al VIX en los mercados hipotecarios detonó,
sus contratos por valor de $1,000 millones se convirtieron en beneficios de $15,000 millones. El conocimiento prohibido es este. La volatilidad no es solo un indicador, es una clase de activo. Es una que se mueve de forma específica y fiable, a la inversa del mercado en momentos de miedo agudo, con el apalancamiento incorporado en su estructura. La limitación es el tiempo. Mantener instrumentos de volatilidad durante una expansión con baja volatilidad es caro y lento. El instrumento no está diseñado para ser mantenido de forma pasiva. Está diseñado para ser mantenido quirúrgicamente en la ventana específica, cuando los mercados de crédito comienzan a romperse, y antes de que el ciclo de noticias convencional alcance lo que el mercado de opciones ya sabe. Los inversores que entendieron esto a principios de marzo de 2020 convirtieron semanas de caos en rentabilidades generacionales. Todos los demás vieron cómo se evaporaban sus cuentas de jubilación y esperaron a leerlo en el periódico. Clase de activo 3. Deuda en dificultades. Nadie discute esto en una cena. Ningún influencer financiero publica infografías al respecto. Pero los creadores más constantes de riqueza generacional durante los colapsos económicos no han sido los inversores en acciones. Han sido los inversores en crédito. Concretamente, son los compradores de títulos de deuda que los vendedores en pánico han valorado a una fracción de su valor real de recuperación. Este es el mecanismo. En los mercados de crédito, aparecen vendedores forzosos en todas partes al mismo tiempo. Los bancos se enfrentan a llamadas de margen. Los fondos de cobertura se ven afectados por reembolsos. Las compañías de seguros gestionan restricciones regulatorias. Estos vendedores no evalúan el valor intrínseco. Gestionan su supervivencia inmediata. Venden un bono con un valor de recuperación de 90 céntimos por 30 céntimos si la alternativa es la quiebra. Marzo de 2020 creó el ejemplo moderno más puro de esta dinámica. Los bonos corporativos de grado de inversión, bonos de empresas fundamentalmente sanas, vieron picos en los rendimientos mientras los precios se desplomaban. El ETF iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond, LQD, cayó casi un 20% en 3 semanas. Eso es un 20% para bonos con calificación A y A. No fue un análisis racional. Fue una venta forzosa y creó una oportunidad extraordinaria. Desde el mínimo de marzo de 2020 hasta diciembre de ese año, el LQD se recuperó aproximadamente un 25%. Los bonos de alto rendimiento se comportaron de forma aún más dramática. El ETF iShares iBoxx High Yield Corporate Bond, HYG, cayó un 24% en el crack y luego se recuperó hasta nuevos máximos en 7 meses, lo que supuso una rentabilidad de aproximadamente el 40% desde el mínimo hasta el máximo. El dinero real durante los ciclos de crisis no proviene de los ETF, proviene de las compras directas de títulos de deuda. En 2009, los grandes inversores institucionales compraron valores respaldados por hipotecas a entre 20 y 40 céntimos por dólar. Cualquier análisis razonable ya incluía tasas de impago elevadas de las hipotecas subyacentes, pero incluso teniendo en cuenta esos impagos, los valores tenían valores de recuperación muy superiores a los 40 céntimos. Los inversores que compraron en niveles de crisis y mantuvieron durante la recuperación multiplicaron por 3 o por 5 su inversión. Howard Marks, que dirige Oaktree Capital Management y posee probablemente el historial mejor documentado en inversiones en activos en dificultades, escribió en su nota a los clientes en octubre de 2008 que la variedad de oportunidades era la más convincente que había encontrado en sus 30 años de carrera. Los fondos de deuda en dificultades de Oaktree, lanzados en 2007 y 2008, obtuvieron rentabilidades medias superiores al 20% anual en los 5 años siguientes. El precedente histórico se remonta a más atrás de 2008. Tras la crisis de la deuda latinoamericana de 1982,
Los inversores que compraron bonos del Estado mexicanos en situación de impago a 15 céntimos por dólar obtuvieron rentabilidades de varios cientos por ciento en la década siguiente. Tras la crisis financiera asiática de 1997, los bonos corporativos coreanos, que cotizaban a una fracción de su valor nominal, se recuperaron significativamente cuando la economía subyacente se estabilizó. Tras el impago de Argentina en 2001, los compradores de deuda en dificultades que entendieron la estructura de recuperación legal obtuvieron rentabilidades extraordinarias a lo largo del ciclo de reestructuración. El patrón es idéntico cada vez. El miedo genera una valoración totalmente desconectada del análisis de recuperación fundamental. Los inversores institucionales con paciencia y capital absorben esta valoración errónea. Los inversores particulares, a los que se ha enseñado a evitar todo lo que esté por debajo del grado de inversión, nunca participan. La entrada está siempre marcada por la misma señal. Los diferenciales de alto rendimiento frente a los bonos del Estado, que normalmente se sitúan entre 300 y 400 puntos básicos, se amplían hasta los 800, 1000 o 1200. A ese nivel, el mercado descuenta una tasa de impago que implica que la mayor parte de la economía está en quiebra. En una economía moderna con un banco central funcional, eso nunca ha sucedido. La operación consiste en comprar lo que el pánico valora, como si la civilización fuera a terminar, y mantenerlo hasta que la realidad se imponga de nuevo. Todos y cada uno de los inversores que han ejecutado esta operación con paciencia han tenido razón. Clase de activo 4. El oro. Pero no como usted piensa. Todo el mundo cree entender el oro. Comprar cuando las cosas se ponen feas, mantenerlo como un seguro. Este planteamiento convencional no es erróneo, pero es peligrosamente incompleto. He aquí lo que la narrativa estándar pasa por alto. El oro suele caer durante la fase inicial de un crack económico. En 2008, el oro alcanzó un máximo de unos $1,000 por onza en febrero. En octubre, había caído a $720. Eso es un descenso del 28% durante la peor crisis financiera en 70 años. Cualquiera que comprara oro en 2007 como cobertura contra la crisis y vendiera presa del pánico en octubre de 2008, no solo no se protegió, sino que perdió dinero. Los inversores que entendieron lo que realmente hace el oro obtuvieron fortunas, porque la verdadera función del oro durante una crisis no es proteger durante la fase aguda. Sirve para protegerse contra la reacción a la fase aguda, contra la flexibilización cuantitativa, los recortes de tipos de emergencia y la expansión del balance que siempre siguen a un crack como el amanecer sigue a la oscuridad. Desde su mínimo de octubre de 2008, en $720, el oro subió a $1,900 en septiembre de 2011, una ganancia del 164%. Esto no ocurrió antes del crack, sino desde el punto más bajo del crack, después de que la mayoría de los inversores emocionales ya hubieran vendido, convencidos de que una caída del precio del oro significaba que el activo les había fallado. El mecanismo es sencillo. Los gobiernos responden a los colapsos creando dinero. En 2008, la Reserva Federal amplió su balance de $900,000 millones a $4,5 billones en 4 años. Una expansión de la base monetaria multiplicada por 5. En 2020, pasaron de 4 a 9 billones de dólares en 8 meses. Cuando la base monetaria se expande a esta velocidad, cada unidad monetaria existente se convierte en un derecho menor sobre un conjunto fijo de activos reales. El oro, que no puede imprimirse ni crearse por ley, se revaloriza proporcionalmente a la expansión de la masa monetaria. Existe un precedente que la mayoría de las formaciones financieras han enterrado silenciosamente. Cuando Franklin Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102 en 1933, confiscando de hecho la propiedad privada de oro en la jurisdicción de Estados Unidos y fijando el precio oficial en $35 por onza,
orquestó una devaluación controlada del dólar frente al oro. Los inversores que habían estructurado sus tenencias de oro en jurisdicciones fuera del alcance de Estados Unidos, donde la orden de confiscación no tenía efecto, vieron cómo esas tenencias aumentaban su valor en un 75% mediante una sola decisión legislativa. El gobierno creó precisamente el mecanismo que convirtió al oro en el activo con mejor rendimiento de la década siguiente. La lección no es comprar oro antes de un crack. La lección es comprar oro cuando los bancos centrales inician su respuesta a un crack, cuando la oferta monetaria se acelera claramente, cuando los tipos de interés reales se vuelven negativos y cuando la presión política para imprimir se vuelve irresistible. Históricamente, esta ventana no se encuentra en el máximo del mercado antes del crack. Se encuentra en el fondo durante el crack, cuando las ventas de pánico han desconectado temporalmente el precio del oro de su papel fundamental como ancla monetaria. Los datos de todas las grandes sacudidas económicas occidentales, desde 1929, muestran el mismo patrón. El oro rinde menos o cae durante la fase aguda, y el oro supera considerablemente al mercado durante la fase de respuesta monetaria. Los inversores que entienden esta diferencia no compran oro como un seguro contra un crack. Lo compran como una apuesta estructurada a la desesperación del gobierno. Han tenido razón en todas y cada una de las ocasiones. Clase de activo 5. Tierras agrícolas. Considere este hecho detenidamente. Entre 2007 y 2012, el precio medio de la vivienda en Estados Unidos cayó aproximadamente un 26%. Los valores de los inmuebles comerciales cayeron entre un 30% y un 40% en los principales mercados. Una cartera de acciones diversificada se redujo a la mitad. Todo el complejo inmobiliario estadounidense fue calificado por la prensa financiera como el mayor acontecimiento de destrucción de riqueza desde la Gran Depresión. En el mismo periodo, el valor de las tierras agrícolas estadounidenses aumentó una media del 30%. Esto no es una coincidencia. Ni siquiera es sorprendente una vez que se entiende lo que realmente representan las tierras agrícolas. Las tierras agrícolas no son bienes inmuebles. Son un activo productivo que genera rendimientos con independencia del sistema financiero. A un campo de soja a las afueras de Peoria, Illinois, no le importa si Lehman Brothers es solvente. Produce soja. Esa soja alimenta a la gente. La gente tiene que comer, independientemente del estado del mercado de bonos. El USD Bundes realizó un seguimiento de los valores de las tierras agrícolas en Iowa durante la crisis de 2008 con total precisión. El valor medio de la tierra agrícola en Iowa, en 2007, era de unos $3,900 por acre. Para 2012, había alcanzado los $8,400 por acre, una ganancia del 115%. Mientras el sistema financiero en general experimentaba su peor contracción en 70 años, el mecanismo caló más hondo que el mero aislamiento de la crisis. En tiempos de perturbación económica, la seguridad alimentaria se convierte en una preocupación primordial. Las cadenas de suministro se rompen. La volatilidad de los precios de los alimentos se dispara. Cada periodo de tensión financiera aguda en la historia registrada se correlaciona con el aumento de los precios de los alimentos, porque la producción de alimentos requiere cadenas de suministro que funcionen y que se rompen bajo la presión financiera, mientras que la demanda permanece totalmente inelástica. Se puede dejar de comprar una segunda vivienda, pero no se puede dejar de comer. Retrocedamos a la década de 1930. La Gran Depresión se recuerda por las colas para el pan y el desempleo. Para los agricultores que eran propietarios absolutos de sus tierras y no tenían deudas, la depresión fue una experiencia fundamentalmente distinta. Mientras los trabajadores urbanos se enfrentaban a un desempleo del 25%, las familias de agricultores mantenían su seguridad alimentaria. Comerciaban con productos, sostenían las economías locales mediante el trueque y poseían tierras que, a pesar de las presiones sobre los precios de la época de la depresión,
conservaban su valor productivo a largo plazo de una forma que ningún instrumento financiero podía replicar. Hay una verdad más cruda encerrada en la historia de las tierras agrícolas, de la que los medios financieros nunca hablan. Es el único activo de esta lista que es realmente ortogonal al sistema financiero. Los bonos a largo plazo requieren bancos centrales que funcionen. Los productos de volatilidad requieren mercados de derivados que funcionen. La deuda en dificultades requiere un sistema legal que ejecute la recuperación. El oro requiere un mercado global para fijar su precio. Las tierras agrícolas requieren suelo, agua y procesos biológicos que llevan 4.000 millones de años en marcha. Ningún bono del Estado tiene ese historial. La limitación es siempre la liquidez y la jurisdicción. Las tierras agrícolas no pueden trasladarse. Los gobiernos pueden confiscarlas y lo harán, bajo suficiente presión. El programa de redistribución de tierras de Zimbabue, entre 2000 y 2005, eliminó casi por completo el capital de la agricultura comercial. La productividad del suelo se mantuvo, pero los derechos de propiedad se disolvieron por decreto político. La granja seguía produciendo cultivos, pero el propietario era otro. La estructura es tan importante como el propio activo. Una tierra agrícola que se posea libre de deudas en una jurisdicción estable y que produzca cultivos de exportación cuyos ingresos estén denominados en moneda fuerte representa, quizá, la forma más resistente de capital productivo que existe. No se triplica en un solo trimestre de crack, como podría hacerlo un instrumento de volatilidad. Se capitaliza a lo largo de décadas de una manera que los instrumentos financieros tradicionales no pueden igualar. Precisamente porque las crisis que destruyen los activos financieros tienden a preservar, y a menudo a acelerar, el valor de los activos que alimentan a los supervivientes. He aquí lo que cada crack económico del último siglo ha confirmado sin excepción. El dinero perdido en un crack no se destruye, cambia de manos. Se desplaza de los no preparados a los posicionados, de los reactivos a los estructurales. Ahora comprende los 5 canales a través de los cuales se produce esta transferencia. Bonos a largo plazo que suben ante el miedo a la deflación, incluso antes de que los bancos centrales anuncien su primer recorte de tipos. Instrumentos de volatilidad que explotan exactamente en el momento en que los inversores particulares están más confundidos y peor posicionados. Deuda en dificultades que los vendedores, en pánico, abandonan a fracciones de su valor de recuperación, mientras los compradores institucionales la absorben en silencio. Oro que se queda rezagado respecto al crack, y luego se duplica gracias a la respuesta monetaria, a la que ningún gobierno de la historia ha sido capaz de resistir hasta ahora. Y tierras agrícolas que, en silencio, se comportan mejor mientras el sistema financiero detona a su alrededor porque la tierra no lee las noticias. Los inversores que más se beneficiaron en 2008 no eran genios, no eran personas con información privilegiada. Eran personas que habían comprendido esta mecánica antes de que llegaran los titulares. Cada crack de la historia ha sido calificado de sin precedentes por las personas a las que destruyó. Por las personas que se habían posicionado para él, fue calificado de totalmente predecible. La diferencia entre estos dos grupos nunca fue la inteligencia, fue siempre la preparación. La cuestión no es si vendrá el próximo crack. Esa nunca ha sido la cuestión. La cuestión es en qué lado de la transferencia se encontrará usted cuando ocurra. Si este análisis ha cambiado su forma de ver la maquinaria oculta de la riqueza global, suscríbase a nuestro canal y dé a me gusta a este video. Indagamos en la historia financiera que intentaron enterrar y en los patrones que la corriente principal ignora. Asegure su futuro. El próximo almacén de conocimientos se abrirá pronto.